Muy buenas tardes, doctoras y doctores discentes del 24 programa de formación para aspirantes. Les saluda Wilder Tuesta Silva. Yo soy el docente principal del curso de interpretación y argumentación jurídica que vamos a realizar en esta oportunidad. Este es un video breve que tiene por finalidad presentarles a ustedes el curso, avanzar un poco sobre lo que es la primera unidad del curso, pero sobre todo, de alguna manera, poner las reglas en claro, de tal manera de que este curso se realice con la participación activa de todos ustedes y de esa manera poder lograr los objetivos académicos que busca conseguir este curso. El curso es para el segundo nivel de la magistratura. Esto ya nos pone un parámetro, tanto respecto al contenido del curso como respecto a la metodología que vamos a empezar. ¿Qué significa un curso de argumentación jurídica, de interpretación y argumentación jurídica para el segundo nivel de acceso a la magistratura? Supone, en primer lugar, ya discentes que tienen no solamente la preparación y la experiencia, sino que es muy posible que en anterior oportunidad ya llevaron el curso para el primer nivel. Es muy posible. Y si no es así, de todas maneras, estamos ante discentes que ya tienen una experiencia académica, una experiencia laboral muy importante que debe ser considerado para efectos del desarrollo de este curso. Número uno. Número dos, ¿qué más supone un curso de interpretación y argumentación jurídica para el segundo nivel de la magistratura? Supone centrar tanto los contenidos como la metodología en la función que corresponde a magistrados para el segundo nivel. ¿Cuál es esta función? Esencialmente es una función revisora. ¿Revisora de qué? Revisora de las decisiones de una primera instancia. ¿Cómo debemos, como órganos del segundo nivel, realizar esta revisión cuando por competencia funcional, por competencia de grado, nos corresponde resolver una apelación? Esa ha sido la idea central que ha orientado el diseño del contenido y de la metodología. Pero no solamente eso, también ha sido la idea central respecto de la evaluación. Ahora vamos a explicar más en detalle todo lo expuesto precedentemente. ¿Qué competencias y qué capacidades busca este curso? De la mano de lo que hemos venido indicando, lo que busca es que el discente reconozca la relevancia de la adecuada identificación y presentación del problema que presenta el caso. Esto no es una exigencia meramente teórica. Dicho sea de paso, tiene un fundamento teórico importante. Sin embargo, además de ese fundamento teórico importante, esta es una exigencia legal en nuestro medio, en nuestro país, en nuestra realidad jurisdiccional, podríamos decir. Ahora vamos a ver cuál es la base legal de esta exigencia. De igual manera, lo que se busca es conocer y comprender e identificar cuál es la estructura lógica de la decisión. Como vamos a revisar funcionalmente como órganos de segunda instancia, vamos a revisar decisiones emitidas en primera instancia, ¿cuál debe ser nuestro parámetro para evaluar la coherencia lógica de la decisión? ¿Qué implica que una decisión de primera instancia tenga o no tenga coherencia lógica, responda o no responda a una estructura lógica? ¿Qué implica ello para efectos de la revisión, de la validez de la decisión de primera instancia, ¿no? Junto a ello, vamos a también profundizar en lo que es
el fundamento normativo y el fundamento fáctico de la decisión que vamos a revisar como órgano colegiado de segunda instancia, funcionalmente me refiero, ¿no? Así como de qué manera vamos a estructurar nuestra sentencia de segunda instancia para resolver esa apelación. Esas son las competencias que busca este curso. ¿Qué capacidades luego del curso, con qué, entre comillas, deberían quedarse ustedes como conocimiento aprendido, captado, ¿no? Primero, la conciencia y la capacidad de que la identificación adecuada del problema es una pieza fundamental para la construcción de una buena decisión judicial o fiscal, según fuera el caso. Segundo, ¿cómo debo dar coherencia lógica a mi decisión? Y en esto no vamos a entrar a conceptos abstractos, teóricos de lógica o aplicada al derecho, la lógica jurídica, ¿no? Sino vamos a llegar a ese punto desde una perspectiva, si se quiere, utilitarista. ¿Qué aspectos de la lógica me sirven, me son necesarias para construir una buena decisión como órgano de segunda instancia? De igual manera, los argumentos que justifiquen la premisa normativa, cómo elijo determinado marco normativo, cómo interpreto ese marco normativo. Y luego, respecto de los hechos que considero relevantes y que están acreditados, cómo considero que un hecho determinado está debidamente probado. Pasar de los medios de prueba a la afirmación de que el hecho está probado requiere de un procedimiento, requiere de una técnica que actualmente tiene un interesante, detallado desarrollo teórico. Hasta hace algunas décadas, por lo menos en nuestro medio, no se trabajaba los temas sobre hechos, argumentación sobre hechos. Ahora sí hay un buen material que consultar, ¿no? ¿Cómo debo justificar mi premisa fáctica? Así como tradicionalmente los abogados hemos formado para interpretar normas, ahora vamos a añadir lo que se necesita para construir mi premisa fáctica. ¿Cómo debo demostrar, debo justificar más que demostrar, justificar que un hecho está o no probado? En ello vamos a ver todo el tema de la inferencia probatoria. ¿Ok? Ahora vamos a ir en detalles. Muy bien, en relación con el sistema de evaluación en la academia, el proceso, la evaluación es un proceso. Es un proceso, esto quiere decir que tiene un inicio y un final, y entre ambos persigue un objetivo, ¿no? Que no es otra cosa que la adquisición de competencias y capacidades por parte de los discentes. Es un proceso permanente. Desde la primera sesión de clases ya se está evaluando constantemente todo lo que es la aprehensión de los conocimientos que se trabaja en el curso. Y es integral, ¿por qué? Porque busca que al final el estudiante, a la vez que es evaluado de todos los componentes, pueda el mismo discente autoevaluarse. ¿Qué tanto ha llegado a comprender, a aprender conocimientos que le permiten mejorar su práctica de manera integral como futuro magistrado, sea del Poder Judicial o del Ministerio Público? En el presente curso, el componente evaluativo está conformado por 2 controles de lectura, cuyas notas se promedian e ingresan a formar parte del puntaje final en un 20%. El primer control de lectura va a estar referido a lo estudiado en la unidad de aprendizaje 2 y el segundo control de lectura va a estar referido a lo estudiado en la unidad de aprendizaje 3. La tarea académica
es, podríamos decir, una especie de simulacro ya de lo que va a ser el examen final en cuanto a la metodología, en cuanto a cómo se va a evaluar. La única diferencia va a ser de que no se va a evaluar el componente 3 todavía en la tarea académica. En la tarea académica se va a evaluar la unidad de aprendizaje 1 y 2. ¿En qué va a consistir la tarea académica? La tarea académica va a consistir en analizar una audiencia y en función de eso elaborar una sentencia. La elaboración de esta sentencia va a realizarse actuando los discentes organizados en grupos de 3, como si serían un órgano colegiado de segunda instancia. Esto requiere un nivel de análisis colectivo, conjunto, que aporte al resultado final, ¿cuál es? La redacción de la sentencia. En la guía pedagógica va a estar indicado en detalle cuál debe ser los parámetros para preparar esta sentencia. Vamos adelantando que esos parámetros van a ser los establecidos en el artículo 70 de la ley de la carrera judicial respecto a la calidad de la decisión. Haremos en la guía algunas precisiones particulares para que sirvan de pautas de cómo trabajar esta sentencia. Eso en lo que corresponde a la tarea académica, y en lo que corresponde al examen final, como hemos dicho, asumiendo de que el aprendizaje debe ser integral, se va a evaluar todas las unidades de aprendizaje. Y también va a ser trabajado sobre un caso. La idea de este curso es que sea eminentemente aplicativo. Ya en la guía van a encontrar ustedes el detalle, más información sobre el examen final. Y luego tenemos un foro de participación. En el foro de participación y participación en clase, sobre todo en el foro, lo que nos interesa es que se analice 2 sentencias sobre una misma materia en casos distintos para que evalúen cómo se ha identificado el problema en ambos casos. Es el mismo tipo de problema que se presentó en ambos casos. A partir de esa identificación del problema, cómo evalúan la justificación de la decisión y la decisión misma adoptada en cada uno de estos casos. En la guía van a encontrar ustedes un mayor detalle que va a orientar el desarrollo de este foro. Seguimos entonces con la presentación del curso. Habíamos mencionado ya que hay 3 unidades. El contenido de estas 3 unidades, por lo menos en su enunciado temático, son las siguientes. En la unidad 1 tenemos la decisión judicial o fiscal y la tutela de los derechos. Es importante, estimados discentes, que veamos la función jurisdiccional y también la función fiscal, como instrumentos de tutela de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Eso tiene una implicancia no solo teórica, sino práctica importante. En el campo práctico y teórico, el tema de la motivación. El tema de la motivación reviste, ¿no?, como exigencia constitucional que sustenta la decisión, reviste especiales características si asumimos que la función judicial o fiscal son instrumentos para la tutela de los derechos y no meras oportunidades para aplicar la letra de la ley sin mayor consideración de sus implicancias sociales, digamos, ¿no? Allí ahora vamos a ver cuál es el contenido temático de esta unidad 1, ¿no? En la unidad 2, ¿cuál es la calidad de la decisión judicial? ¿No? Habíamos dicho hace un momento que el curso lo que busca es capacitar para que la decisión que se adopte responda a los estándares legales, no solamente teóricos, legales, de cómo se debe evaluar la calidad de la decisión, ¿no? Esto decía, tiene un fondo teórico interesante, pero en nuestro país tiene un fundamento legal
no solo constitucional genérico, sino legal, expreso, preciso, que es las respectivas leyes de la carrera judicial y carrera fiscal, ¿no? El artículo 70 y 69 respectivamente de cada ley de la carrera judicial establece cuáles son esos elementos que entran en consideración al momento de evaluar la calidad de la decisión judicial. La academia de la magistratura y en particular el docente que habla tiene una especial convicción en que la capacitación es un instrumento para mejorar la calidad de la administración de justicia. Por ello es que este curso lo que busca es formar, capacitar, pero dentro del marco de las exigencias, no solo de la práctica, sino también de las respectivas leyes de la carrera judicial. Porque cuando ustedes son evaluados, cuando ya son magistrados para lo que es el ascenso, por ejemplo, van a ser evaluados en base a ese estándar legal, sobre cuáles son los parámetros en base a los cuales se va a evaluar la calidad de la decisión que ustedes emiten en tanto magistrados de segundo nivel. Entonces, la calidad de la decisión judicial va a ser que nos convoque a trabajar en la unidad 2. Empezaremos también en esa unidad 2 y a hablar de la justificación de la premisa normativa, del marco jurídico, qué temas hay que trabajar allí, ¿no? Y luego complementaremos en la unidad 3 el tema de la justificación externa, pero ahora ya no de la premisa normativa, sino de la premisa fáctica. Todo ese tema de lo que es el razonamiento probatorio, que es importante trabajarlo. Le hemos destinado todo el segundo sábado de nuestras sesiones de clases sincrónicas, vamos a trabajar razonamiento probatorio, ¿no? Porque creo que allí es donde tenemos que hacer más énfasis. Y ahí tenemos algunos casos interesantes que vamos a tener que trabajar, nos va a motivar para trabajar. Muy bien. La decisión judicial y fiscal y la tutela de los derechos, unidad 1. ¿Cuál es la capacidad que busca que ustedes puedan identificar y presentar adecuadamente el problema que presenta el caso? Esto es sumamente importante. Y lo vamos a ver en clase como un error en la comprensión del problema que presenta el caso es el camino hacia el error en la decisión, definitivamente. Por ello es que vamos a trabajar con casos para indicar cómo, qué posibles lecturas, qué posibles comprensiones del problema que presenta el caso encontramos en determinado caso, ¿no? Y haremos allí unas sesiones muy interactivas con ustedes para ver cómo estamos identificando el caso, por qué una forma de identificar el caso es más adecuada que otra, ¿no? Ello pues nos lleva al gran tema, el número 2 del aspecto conceptual, el caso y sus exigencias para la corrección de la decisión jurídica, ¿no? En esta unidad 1 nos centraremos en lo que es la comprensión del caso, pero no solamente la comprensión del caso, sino luego de trabajar lo que es la comprensión del caso, la identificación del problema que presenta el caso, ¿cómo lo presento por escrito ese problema? Que tiene que ver con el tema de la calidad de la comunicación, la eficiencia de la comunicación a través del magistrado, a través de los productos que crea, las resoluciones, ¿no? Entonces, allí trabajaremos la exigencia institucional del derecho de hacerse entender. Tenemos que trabajar bastante eso para que nuestra jurisprudencia, para que nuestros productos judicial o fiscal sean redactadas de una manera comprensible. Es, recordémonos, un derecho constitucional que tenemos, según el cual todos tenemos el derecho a hacer crítica, análisis y crítica de las decisiones judiciales. Bueno, para poder ejercer ese derecho,
Las decisiones tienen que ser comprensibles, tienen que ser redactadas en un lenguaje llano, en un lenguaje sencillo. El uso de terminología muy técnica, cuando es necesaria, cuando es indispensable, está plenamente justificado y hay que usarla. Pero cuando no lo es, cuando su ejercicio solamente es una exteriorización de cierta retórica vacía, sin mayor trascendencia, el uso de terminología técnica no ahonda en la fortaleza de la argumentación y por el contrario, se convierte en un obstáculo para el entendimiento de la decisión, para la comprensión de la decisión. Ambas, afectación de la fortaleza, de la justificación de la decisión y alejamiento de la comprensión del ciudadano común respecto del sentido de una decisión, afectan de manera drástica la legitimidad social de la función jurisdiccional o fiscal. Aspecto en el cual institucionalmente tenemos que trabajar bastante, ¿no? Tenemos que trabajar en lo que es el reconocimiento, la legitimación social de la función del magistrado. Y ello se va a poder conseguir en la medida de que en nuestros actos nos comuniquemos de manera comprensible, entendible. Sobre la vinculación entre problema y exigencias de la argumentación, ahí tienen ustedes un material de Atienza, de su curso de argumentación jurídica, ¿no? Que es el libro que consolida de alguna manera una parte de la producción bibliográfica de Manuel Atienza, que es muy recomendable leerlo, ¿no? En materia de casos, vamos a trabajar, y esto va a ser nuestra primera práctica dirigida del primer sábado, en la mañana vamos a trabajar esto, el tema, un caso de procesal civil, el caso 1, respecto a la inalterabilidad de la cosa juzgada. A propósito, le he puesto ese título, porque lo que queremos analizar en clase es cuál es el problema central que presenta ese caso. ¿Cómo, comprendiendo adecuadamente ese problema, podemos evaluar como órganos de segunda instancia, de segundo nivel, la calidad de la decisión de la primera instancia, en el cual vamos a recrearlo como que hay una apelación de la sentencia de primera instancia y en consecuencia corresponde identificar el problema, construir argumentos, redactar argumentos. Vamos a trabajar con mecanismos de trabajo cooperativo, colectivo, a través de un Drive, donde pondremos un documento Word y cada grupo de 3 integrantes funcionará como un órgano colegiado y trabajará su decisión. Y luego haremos un pleno para ir evaluando en conjunto los errores y aciertos, ¿no? Igual situación plantearemos con el tema de un caso de cambio de nombre, ¿no? Este caso es bien interesante, más adelante vamos a volver sobre él. Muy bien, unidad 1 entonces, la decisión judicial y fiscal y la tutela de los derechos. ¿Qué implica esto? Comprender el problema, comunicarnos adecuadamente en nuestras resoluciones, nuestras providencias, ¿no? De tal manera que transmitamos de manera legible las razones que sustentan nuestra decisión y en conjunto, al mejorar nuestra comunicación, tengamos como instancia judicial o fiscal una mejor legitimación social, que es aceptación social en base al conocimiento, pero no solo al conocimiento, sino también al entendimiento de aquello que se está acusando o decidiendo, según fuere instancia fiscal o judicial. En la segunda unidad, ya luego de haber trabajado el tema de la identificación del problema en los casos, vamos a trabajar de lleno esta unidad y la siguiente, la tercera, tiene que ver con la calidad de la decisión judicial. Como hemos dicho, nuestro objetivo es utilizar
referencias a la doctrina, a la mejor teoría de la argumentación jurídica, pero no en su plano netamente teórico o solamente teórico, sino habiendo digerido esa información. De eso me encargaré en las sesiones de clase, y ustedes también trabajarán en los controles de lectura, digerir ese material bibliográfico, procesarlo, entenderlo, y luego convertirlo en un instrumento para la práctica. El curso tiene una visión muy firme, muy definida respecto a conseguir una mejora de la calidad de la decisión. ¿Okay? Muy bien. Trabajaremos, por ejemplo, lo que son las razones formales, las razones materiales, las razones pragmáticas. ¿Qué implica esto? Pero repito, no solamente desde un plano teórico, sino cómo esto nos ayuda a mejorar nuestra argumentación respecto a las decisiones que adoptemos como órganos de segunda instancia, como órganos de segundo nivel de la magistratura, ¿no? La justificación interna, justificación externa. Y esta segunda unidad nos llevará de lleno, directo, al tema de los argumentos interpretativos, todo este tema de la interpretación. Este componente, aprovecho por favor para precisar, siempre mis cursos son concebidos como un rompecabezas. La unidad 1 hemos trabajado lo que es relevancia del problema, el tema de la comunicación, comprensión adecuada del problema. Eso es un insumo para la unidad 2, porque acá los temas de interpretación, solo vamos a encontrar un sentido a estos temas de interpretación si es que lo vinculamos con la primera unidad, con este tema de la comprensión adecuada del problema. Entonces, los temas de interpretación requieren un conocimiento muy detallado del caso. Por eso que vamos a trabajar acá con un texto de Gustavo Zagrebelsky, que ha sido magistrado de la Corte Constitucional Italiana, ¿no? Entre el caso y el derecho, que es lo que busca presentar los temas de interpretación no de una manera teórica, aislada, abstracta, sino como exigencias de respuesta jurídica que presenta el caso. El caso busca del derecho una respuesta jurídica adecuada, ¿no? Adecuada. Eso hace que la interpretación, lo vamos a ver en clase, la interpretación sea no la aplicación mecánica de métodos o criterios de interpretación, porque ellos no resuelven el problema interpretativo. Ellos son meros diagnósticos de que podemos estar ante un problema interpretativo en el caso. La solución no está allí. Eso es solamente el diagnóstico de que existe un problema interpretativo. La solución es una búsqueda, dice Zagrebelsky. La interpretación, perdón, es una búsqueda de la respuesta adecuada que presente el ordenamiento jurídico a ese caso. Por eso que es importante el texto de Zagrebelsky. Y complementando el texto de Zagrebelsky, Neil McCormick, ¿no? McCormick, en su texto Retórica y Estado de Derecho, una teoría del razonamiento jurídico, trabaja, vamos a coger un capítulo de este texto donde analiza los temas de discusiones sobre interpretación. Esto es un buen complemento con el texto de Zagrebelsky. Ambas, atención, ambas lecturas, Gustavo Zagrebelsky, lectura 1, Neil McCormick, lectura 2, son las lecturas que vienen en el primer control de lectura. Primer control de lectura. ¿Ok? Muy bien, en lo que son casos, allí vamos a trabajar el tema esto de la... Hay un caso civil ahí de una consulta, es un tema de adopción, para ver si, atención, también lo vamos a hacer en una práctica dirigida esto, ¿no? Para ver si la identificación de la premisa normativa, del marco jurídico que hace la Corte Suprema en este caso, ¿es el adecuado o no? Profundizaremos allí eso, ¿no? El tema de la excepción de la prescripción, ¿no? Es un caso donde la falta de la comprensión adecuada del problema, más allá de cualquier respaldo teórico, la falta, repito, de la comprensión adecuada del problema lleva a que esta decisión
adopte una decisión en particular. Esta sentencia adopte una decisión particular. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué implicancias tiene? Si no está bien, ¿eso es reflejo del error en la comprensión? ¿El error en la interpretación es un reflejo del error de la comprensión del problema que presenta el caso? Esos temas analizaremos, ¿no? Hay otro caso también sobre el tema de la hoja membretada, el uso de hojas membretadas en un tema penal, también tiene que ver con temas de interpretación. Y también hay un caso penal en Ica sobre inicialmente un robo agravado que luego se formaliza como un hurto agravado, donde analizaremos si la actividad interpretativa que se ha realizado en ese caso es la adecuada o no es la adecuada, ¿no? Esto nos va a llevar al gran tema, este caso nos va a llevar al gran tema de cómo debemos construir argumentos interpretativos. En el segundo nivel, como decíamos al inicio, ya los magistrados, los abogados, las abogadas, ya tienen cierto nivel, cierta experiencia, ¿no?, profesional. Consecuencia, todos hemos escuchado ya los métodos y criterios de interpretación, con lo cual el tema, nuestro interés no está centrado allí. Nuestro interés está centrado en cómo construir argumentos interpretativos que sustenten nuestra decisión. ¿Okay? Ese es nuestro trabajo en la segunda unidad. El primer sábado de nuestra sesión sincrónica vamos a trabajar unidad 1 y unidad 2. Para esto, ojo, se requiere que vengan habiendo estudiado los casos. Y obviamente, porque el control de lectura 1 va a ser antes de la primera sesión presencial, sesión sincrónica, virtual, ¿no? Habiendo trabajado bien las lecturas. La clase no es un espacio para recién empezar a leer los casos, para recién empezar a hojear nuevamente la lectura, a ver, no. Hay que aprovechar nuestro sábado de sesión sincrónica para producir. El curso está pensado en que los discentes, las discentes, organizados en grupos de 3, actúen como un órgano colegiado, apliquen lo que estamos trabajando en el curso y produzcan documentos fiscales o judiciales. ¿Okay? Unidad 3, decíamos, esta unidad tiene que ver con la justificación de la premisa fáctica. Y acá es común cierto abandono que hubo en la teoría y también a nivel de la academia y a nivel de la docencia respecto a las cuestiones de los hechos como insumos que usados para la justificación de la decisión judicial. Coloquialmente, inclusive, se han acuñado algunas frases que estarían explicando este desinterés inicial, desinterés que buscamos revertir en el curso por ponerle atención y trabajar las cuestiones sobre los hechos en la argumentación jurídica, en el contexto de la justificación de la decisión jurídica. Cuando uno se quiere reafirmar una verdad irrefutable, que se cree irrefutable, que se concibe como irrefutable, generalmente se utiliza esta expresión, ¿no? Es un hecho, ¿no? A los hechos me remito, ¿no? Es un hecho, a los hechos me remito. Expresión coloquial que lo que indica es que no hay nada más que decir. Estoy hablando de hechos. ¿Y es cierto eso? ¿Qué cosas son los hechos? ¿Qué es un hecho? ¿A qué se refieren los medios probatorios en el proceso judicial? ¿A hechos o a enunciados sobre hechos? Generalmente se dice a hechos, o a veces se dice no, enunciados sobre hechos, pero el tema no está en llegar a la respuesta tipo examen para marcar que es
estamos refiriéndonos a hechos o enunciados sobre hechos, porque puedo estar refiriéndome a que los medios probatorios están referidos a enunciados sobre hechos, pero no entiendo la utilidad práctica de esta afirmación. En el curso vamos a trabajar para entender esa utilidad práctica de la afirmación que hagamos sobre el tema de los hechos. ¿Qué relación hay entre prueba y verdad? Hay ahí un trasfondo filosófico que ha malnutrido, o podríamos decir, ha desnutrido cierta doctrina y práctica procesal, en el sentido de quitarle importancia al tema de la verdad. ¿Qué implicancia tiene eso para la tutela de los derechos? ¿Cuáles son las posibilidades y cuáles son los límites que tenemos para conocer ello? La relación entre prueba y verdad, trabajaremos esto. La objetividad de los hechos y el razonamiento judicial. ¿Qué datos nos dan los hechos? No. Estos dos temas, prueba y verdad, y la objetividad de los hechos y el razonamiento judicial, nos servirán de introducción al gran tema que queremos trabajar en este curso, en esta vez. Esta vez hemos remozado, actualizado, hecho bastantes cambios al programa de interpretación y argumentación jurídica. El gran tema de esta unidad 3 es la inferencia probatoria. ¿Qué tenemos que hacer con los hechos? ¿Cómo vamos a trabajar con los hechos? El escenario donde se presenta, donde tenemos que trabajar sobre los hechos, es el escenario de la inferencia probatoria. ¿Qué cosa es la inferencia probatoria? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué relación hay entre los medios probatorios, los objetos de prueba o las hipótesis y los enlaces que llevan a uno respecto del otro? ¿Qué tipo de enlaces tenemos? ¿Cómo tenemos que trabajar con cada uno de esos enlaces? Trabajaremos eso. La idea es entender, comprender de la explicación de las lecturas. Las 4 lecturas están seleccionadas para eso, y aplicarlo. El curso es aplicativo en un, yo diré, 80%. Junto a ello, nos interesa trabajar el tema del concepto de causa en el derecho. Todos tenemos más o menos una idea de lo que es la relación de causalidad, el nexo causal. ¿Pero qué implica eso? ¿Puede ser materia de prueba? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las posibilidades? Estos 4 temas, prueba y verdad, objetividad de los hechos, inferencia probatoria y el concepto de causa, serán el centro de nuestra atención en esta unidad 3, para luego cerrar con lo que es la valoración de la prueba y los estándares de prueba. Completado estos temas, trabajaremos los casos. Vamos a el segundo sábado, yo espero de repente el primer sábado también ya entrar a algunos temas sobre esto, porque nuestro interés en esta oportunidad está centrado en este tema del razonamiento probatorio. Vamos a entrar a trabajar como órgano de segunda instancia. Muy bien, en cuanto a lecturas obligatorias, por favor, las 4 lecturas son obligatorias. Las 4 lecturas son obligatorias. Para empezar, no son muy voluminosas, no son muy extensas, y, por ejemplo, entre la lectura 1 y 2, hay mucho contenido que se repite. Entonces, no sumen las páginas, porque no es tanto así la sumatoria de páginas lo que da cuenta de qué cosa vamos a leer. Le he puesto así la lectura 1 y 2, la inferencia probatoria, y si es posible formular un estándar de prueba preciso y objetivo. Hay, repito, en la segunda lectura bastante contenido de la primera lectura. ¿Okay? Se complementan ambas lecturas, ¿no? Entonces, una buena lectura de lo que es la inferencia probatoria
estoy convencido que significa ya avanzar un 30-40% de la segunda lectura sobre si es posible formular un estándar de prueba preciso y objetivo. ¿Okay? Igual sucede con las lecturas 3 y 4, ¿no? El tema del concepto de causa, a propósito de un caso que trabaja González ayer, es un tema que se nutre de las dos lecturas anteriores, pero que además encuentra en el texto de Jordi Ferrer sobre la prueba de la causalidad en la responsabilidad civil, encuentra un buen complemento. También hay ideas ahí que se traslapan, que se relacionan. Es bueno leerlas las cuatro en conjunto, porque no son cuatro lecturas aisladas, son cuatro lecturas que por lo menos la primera y la segunda tienen información repetida, pero que puesta en un contexto determinado le da más sentido de conjunto a ambas lecturas. En los casos, me interesa trabajar el tema de la inferencia probatoria en dos casos que desde mi punto de vista son paradigmáticos, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Entonces vamos a trabajar comparativamente el caso 1 y el caso 2, la resolución 1060 y 2349, casos de trata de personas menores de edad, para analizar la estructura de estas sentencias y evaluar en función del análisis estructural y del análisis de justificación externa, ¿cuál consideramos que es la que se encuentra mejor justificada y por qué? ¿Cómo explicamos las omisiones que puedan existir en una? Tiene que ver con la concepción del caso. En uno de ellos, por ejemplo, uno de los magistrados que suscribe la sentencia dio una entrevista en radioprogramas donde más o menos se explica por qué se decidió de esa manera. Esa explicación no encuentra en el contenido de la sentencia ningún elemento. Es decir, hay consideraciones que definen las decisiones y que no están en el texto de la sentencia. ¿Qué implicancias tiene eso? Para la exigencia de motivación como exigencia constitucional de las decisiones judiciales. El caso de ICA es un caso sobre responsabilidad civil, ¿no? Ahora van a ver cuando analicemos el caso y cuando ustedes entren en contacto, porque este material le va a estar con anticipación en manos de ustedes, ¿por qué he elegido el caso? ¿No? A la vez que tiene que ver con la prueba de anexo causal, tiene que ver con un tema de actualidad, ¿no? Que es necesario trabajarlo. Siempre la formación debe estar dando cuenta de las cuestiones que se discuten en el contexto de la temporal en el cual nos encontramos. Y el caso 4, también vamos a hacer un análisis de la estructura de esa decisión en base a una sentencia. Luego vamos a ver un video de una audiencia penal real. Y en función de ello, vamos a trabajar ya la parte final del curso, ¿no? Para aplicar todo. La calidad de las resoluciones judiciales, que es lo que nos va a guiar en este curso, como les dije, no es una exigencia solamente teórica, es una exigencia que está en la ley de la carrera judicial, la ley 29.277, y en la ley de la carrera fiscal, la ley 30.483. Ustedes van a ver este video con detenimiento y van a poder hacer pausa para que puedan leer íntegramente este texto. Palabras menos, palabras más, ambos textos, artículo 70 de la ley de la carrera judicial, artículo 69 de la ley de la carrera fiscal, dicen más o menos lo mismo, con sus particularidades funcionales explicables, por cierto, pero quiero que miren estos textos porque esto va a ser nuestra guía para el desarrollo de este curso de interpretación y argumentación jurídica en el 24 PROFA para el segundo nivel de acceso a la magistratura. Un curso pensado en cómo mejorar la calidad de nuestras resoluciones,
de cara al ejercicio funcional del magistrado en la segunda instancia jurisdiccional o fiscal. Muy bien, quedamos allí en esta parte y los espero en las el primer sábado 27, si no recuerdo mal, de marzo, o 25, donde tenemos nuestra primera sesión presencial. Algunas indicaciones obligatorias, por favor, algunas indicaciones obligatorias. Ubiquen un espacio tranquilo para las sesiones virtuales. Las cámaras siempre van a estar prendidas, número uno. Número dos, no pueden llevar el curso accediendo al link del Zoom mediante un celular. No, por favor, para esos 2 sábados, aunque sea, si no tienen a mano, alquílense una laptop o una PC, porque es la única manera como podamos trabajar. ¿Por qué? Porque hemos dicho, el curso es eminentemente práctico. Tengo que verles redactando. Para eso es el trabajo en la nube que vamos a hacer. Entonces, no pueden redactar desde un celular. Entonces, obligatorio, un ambiente adecuado, cámaras encendidas, activadas, uso de una laptop o de una PC con cámara web, obviamente. En el caso de esta última, ya las laptops vienen así. Leer las lecturas, materia del control, con anticipación y con responsabilidad, porque son insumos para un adecuado desarrollo de las clases sincrónicas. Leer los casos, estudiar los casos, más que leerlos simplemente. Comenzar ya a leer estos casos, a analizar estos casos, utilizando los insumos que vamos dando en el curso. A la clase se llega habiendo leído las lecturas, habiendo analizado y estudiado los casos, porque de frente vamos a entrar a análisis de casos. ¿Ok? Y se va a evaluar, como saben, la participación en clase, junto con el foro, es una nota. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Personalmente estoy muy entusiasmado porque he reestructurado todo este curso en esta oportunidad, con nuevo material, con tanto de lectura como de casos, y les espero en la sesión sincrónica del primer sábado de clases. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Sigamos trabajando. Muchas gracias.